Hola familia de Comunidad Vertical, damos gracias a Dios por esta nueva serie. Estamos muy emocionados y estamos seguros que Dios va a hablar a su vida y lo va a confrontar con esta serie del libro de Génesis. Y hoy quiero hablar de un tema muy especial. Le he titulado Hablando con la serpiente. Pero antes de que me juzgues o nos tires piedras, por favor, escucha todo lo que Dios quiere decirte a través de este sermón. Lo primero que quiero que veamos es, cuida tus conversaciones. Te lo voy a repetir. Cuida tus conversaciones. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice lo siguiente. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Quiero comenzar con como inicia el primer versículo. Dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Astuto significa una persona o habilidad para engañar o evitar ser engañado o lograr artificiosamente un fin. Y no es casualidad que diablo significa difamador o calumniador. Básicamente es un ser que arroja mentiras, es decir, que lanza mentiras. ¿Y a quién lanza mentiras? A nuestros oídos. Él es experto, él es engañador por naturaleza y dice que es el que vomita de su boca mentiras y engaños. Escucha esto, familia, dice, y dijo a la mujer, inició una conversación. La estrategia de la serpiente fue iniciar una conversación y no fue tirando de un solo un pecado, con astucia fue acercarse a la mujer e iniciar una conversación. La serpiente sabía que llegando a los oídos de esta mujer podía generar algo, podía trastocar algo de lo que Dios les había dicho a estas dos personas. Quiso llamar su atención, de hecho, llamó a su atención. Lo que estaba haciendo la serpiente es llevarla al terreno donde ella era fuerte y la mujer era débil. Yo no sé cuántos se han enfrentado a personas que tienen esa facilidad para envolver a alguien. Usted puede entrar a una concesionaria de vehículos y usted tiene un vehículo año 2020 y cuando sale de esa concesionaria lo hacen sentir que su vehículo 2020 es viejísimo y que ya no sirve, y usted es capaz que sale de esa concesionaria con un año 2022 o 2023 porque la persona que se le acercó con la astucia, el engaño, la estrategia y la táctica lo envolvió de tal manera que usted dice, es cierto, mi vehículo ya está viejo, mi vehículo ya no sirve. Porque son personas que están capacitadas para poder envolver en base a palabras y el poder de convencimiento hacer que tu mente pueda cambiar y virar por completo. Es lo que hizo la serpiente. Empezó a tener una conversación. El error de la mujer fue seguir el juego, contestarle a esta serpiente. Y eso es lo que quiere el enemigo. Espera que tú le contestes. Él te quiere envolver en una plática. Él quiere llenarte los oídos de contradicciones. Él con sutileza va a lanzar preguntas, va a lanzar afirmaciones y sobre todo contradicciones. Y más que todo sobre la palabra de Dios y aquella palabra que fue sembrada en tu corazón. Escucha esto. El enemigo no puede hacerte pecar, pero sí puede persuadirte a que tú lo hagas. Es experto en tergiversar, y este es un término que me encanta. Tergiversar es dar una interpretación forzada o errónea de las palabras. Es como un juego de trastocar un pasaje o una idea, poniendo frases, poniendo palabras, quitando aquí, poniendo allá para darle otro sentido. La tergiversación tiene la capacidad de poder hacer ver a una verdad como que fuera una total mentira o viceversa. Puede hacer que una mentira parezca verdad.
Escuche lo que le dice la serpiente. Oh, con que Dios te dijo, no coman de ningún árbol del huerto. Y usted recuerda que el Señor en Génesis capítulo 2:16, se lo voy a leer, le dijo, y ordenó el Señor Dios al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El Señor le dice que puede comer de todos los árboles, excepto de uno, de todos los frutos, excepto de uno. ¿Y qué es lo que dice la serpiente? ¿Qué es lo que dice el enemigo? Con que Dios te dijo que no coman de ningún árbol del huerto. Ahí hay una verdad trastocada. Ahí está tergiversando y cambiando con el único objetivo de confundir lo que el Señor ya le había dicho. El Señor les autorizó el 99% del huerto y solo el 1% le prohibió. El enemigo va a atacar ese 1% que Dios te encargó a que guardaras. El enemigo va a atacar la única cosa que tienes que guardar. Tu llamado, tu ministerio, tu vida, tu familia, para el propósito que Dios te marcó. La serpiente va a atacar porque quiere trastocar el llamado de Dios y hacerle ver como que no importa, como que no tiene sentido. ¿Para qué sirve? No te preocupes, no pasa nada. ¿Y sabes por qué? Porque la serpiente, el enemigo, conoce lo que el Señor nos ha dicho. No creas que no. En el libro de Mateo nos enseña la tentación que el enemigo le hace a Jesús. Comienza apuntando a lo que Dios le había dicho. Escucha, por eso es que acabo de decir que el enemigo, siempre va a apuntar a lo que Dios ya te dijo. El capítulo 4 dice, si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y por qué le dice eso? Porque Jesús venía 40 días de ayuno. 40 días de ayuno y oración. Y le dice, obviamente, alguien que viene de 40 días de ayunar y orar, lo más seguro es que esa persona tiene hambre. Y se lo dijo a Jesús. Porque yo tengo nada más 2-3 horas de ayunar y yo ya quiero comer algo. Yo ya estoy desesperado, ya estoy viendo lucecitas a mi alrededor y ya me siento mareado y no veo la hora de terminar el día de ayuno porque me da hambre. Nuestro cuerpo físicamente necesitamos el alimento. Imagínese Jesús 40 días. Entonces el enemigo lo quiere tentar con la necesidad física. Pero el Señor responde con su palabra. Sigue diciendo, si eres hijo de Dios, tírate de esta montaña. Escuche, el enemigo no podía tirarlo, pero podía convencerlo de que él lo hiciera. Mateo 3 termina diciendo el último versículo de este capítulo. Dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, en el cual mi corazón se agrada. Siendo Jesús bautizado, este es mi hijo. Fin del capítulo 3 y comienzo del capítulo 4 dice, el enemigo le dice a Jesús, si eres hijo de Dios, escuche la relación, escuche la conexión. Dios Padre le acaba de decir, este es mi hijo, y el enemigo lo ataca con el primer ataque que le lanza a Jesús, le dice, si eres hijo de Dios. Y eso es lo que pasa. El enemigo siempre va a atacar la identidad que Dios puso en tu corazón, la identidad que Dios ha puesto sobre tu vida, el propósito, el llamado, va a tratar de hacerte dudar. Va a tratar de hacer que cambies la imagen de la palabra que Dios ya te dio. Le dijo, si eres hijo de Dios. Y atrás le acababa de decir, este es mi hijo. Y lo mismo pasa contigo y conmigo. A veces tú dices, ¿será que soy llamado a pastor? ¿Será que soy llamado a evangelista? ¿Será que soy llamado a levita? ¿Será que soy llamado? Porque el enemigo siempre va a atacar el área a la cual tú has sido llamado. Si usted está manejando o está escuchando donde quiera, dígame amén. Y yo sé que yo lo estoy escuchando, lo voy a escuchar. La serpiente siempre, a través de la conversación, quiere llevarte a la duda. La estrategia de la serpiente sigue siendo la misma a través de los años. Hacerte dudar de la eficacia y de la verdad de la palabra de Dios. La serpiente
Dice en el versículo 4, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. La serpiente le dijo a la mujer, no vas a morir, tranquila. Con certeza le está diciendo, ciertamente significa, estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Y si tú notas, en verdad, alguna parte tiene de verdad, pero una verdad trastocada. Ellos no murieron cuando el hombre y la mujer en el huerto prueban el fruto. De hecho, no murieron. Pero es que aquí no está hablando de una muerte natural o muerte física. Al contrario, está hablando de una muerte espiritual. La voz del enemigo va a contradecir lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Insisto con eso. ¿Y sabes cuál es el problema? Y escúchame bien. El problema es que a veces el enemigo sabe más Biblia que nosotros como iglesia. Nosotros con 2, 3 versículos y con abrir el Salmo 91, abrirlo en medio de la sala, creemos que estamos cumpliendo con la lectura de la palabra. Con 2, 3 versículos, hay uno que otro. Yo me acuerdo que tenía un compañero desde escuela dominical y fuimos a grupo de jóvenes, crecimos y él siempre decía, ¿cuál es su versículo favorito? Jesús lloró. Porque era lo único que se aprendió. Años en el evangelio. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios porque el enemigo te va a atacar con la palabra trastocada. El enemigo te va a atacar poniéndole una coma, un signo de interrogación, poniendo, cambiando, abajo, arriba, para que tú puedas equivocarte, generarte la duda y así puedas pecar y puedas alejarte del propósito de Dios. Por eso es importante que conozcamos las Escrituras. Yo no sé cuántos lo saben, pero hoy te lo voy a decir. Una de las dinámicas que menos practica la iglesia en términos general es la lectura de la palabra de Dios. Solo agarramos los versículos que nos convienen, que son 3, 4, y de ese marco, de esa burbuja de mis 5 o 6 versículos preferidos, nadie me saca, creyendo que es suficiente para combatir. Y el día que la serpiente se siente a hablar contigo, a tomarte un café, vas a quedar confundido, vas a quedar herido y te va a llevar al pecado. Conoce las Escrituras, porque el enemigo te va a atacar con la misma Escritura, porque él la sabe, él la conoce y él sabe quién es Dios y sabe quién eres tú. Así que, pilas. Le vendió la idea que serían igual a Dios. Yo no sé cuántos entienden esto. La serpiente le vendió la idea a la mujer que serían igual a Dios. ¿Y cuál es el sueño frustrado del enemigo? ¿Cuál es el sueño frustrado de Satanás? Que Jehová lo reprenda, diría mi viejita. El sueño frustrado de Satanás es ser igual a Dios. Y ese sueño frustrado, eso que él lleva dentro, ese dolor por dentro, lo quiere transmitir a la mujer, lo quiere transmitir a la humanidad para complacer su deseo de destronar a Dios, de ser igual a Dios. Por eso es que usted ve a la humanidad hoy en día jugando a querer ser Dios, pretendiendo a saber más que Dios. Porque en nuestra naturaleza hubo una semilla que la serpiente puso en oídos de esta mujer. Y dijo, tú puedes ser igual a Dios. No pasa nada. Dios tiene miedo. Dios tiene miedo que ustedes le quiten el trono, que le quiten el lugar y que le quiten la adoración. Lo que Él no pudo hacer, por ese motivo fue expulsado. Él quiere que nosotros lo hagamos. Y nunca va a pasar. Después de eso, es inevitablemente el pecado. El camino del pecado siempre es el mismo. Entra a nuestros oídos por medio de la serpiente. Le dijo, hey, mujer, ¿me permites un minuto? Y la mujer, claro, está bien. Empezó a tener una conversación equivocada con la serpiente equivocada.
con el animal equivocado. En nuestro caso, a veces comenzamos conversaciones con personas equivocadas, con ideologías equivocadas. Y empezamos a, ¿tú qué dices? Preguntas, respuestas, intercambio de ideas. Empieza la tergiversación. Luego empieza la confusión. Sigue la duda. Y después termina en pecado. Versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, la mujer vio, después de escuchar, después del sentido auditivo estar lleno de mala conversación, dice que la mujer vio el árbol que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Y dice que tomó de su fruto y comió. Tú dirás, ok, al final pues la serpiente logró su cometido, pero escucha lo que sigue diciendo. Y dio también a su marido que estaba con ella. Y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Hasta aquí la serpiente dijo una verdad, pero recuerden que fue una verdad trastocada para confundir. Y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De tanto escuchar del fruto, de tanto escuchar cosas buenas del fruto, de tanto escuchar la idea de querer ser igual a Dios, dice que ella vio su fruto y lo vio tan hermoso, lo vio que era bueno, lo vio que era deseable y dijo, hey, a lo mejor y alcanzo sabiduría. Dice que era bueno, agradable y deseable. Es que el pecado tiene las mismas características. El pecado es atractivo, el pecado es agradable, el pecado nos da deleite, el pecado nos da alegría, entre comillas. Es que no hay ningún pecado que no genere atracción, que no sea fácil a que nuestros pies corran hacia él. Porque da deleite, porque da placer. Yo no he conocido hasta ahora a alguien que peque y que diga, uy, no, guácala, qué feo ese pecado, no lo vuelvo a hacer. Sabes, cuando empezamos a practicar el pecado, más nos hundimos porque nos genera deleite y nos genera placer. Eso es lo complicado del pecado, que muchas veces se nos presenta como la mejor opción, pero la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Se lo voy a repetir, la paga del pecado es muerte. Pero el regalo que Dios nos da es vida y vida eterna. Terminó pecando. La mujer le dio a su marido. Lo hizo partícipe de lo que ella había hecho. Y es que no hay nadie que peque que quiera hacerlo solo. La mayoría de las personas que tienen pecados horrendos siempre invitan a otros y siempre se quieren llevar a otros porque es el trabajo del enemigo. Entre más pecadores, mejor. Contrario a lo de nuestro Dios. Entre más salvados, mucho mejor. Mi consejo, familia, es que no te sientes a platicar con la serpiente. La serpiente es el animal más astuto. El enemigo sabe cómo llenar nuestros oídos con sutileza, trastocando la verdad de la palabra y convirtiendo en dudas, convirtiendo en contradicciones. Por favor, ten cuidado con las conversaciones que te pueden llevar a cometer pecado. Todo inicia con una conversación, porque el pecado tiene una línea de tiempo. Lo escuchamos, luego vemos, luego lo hacemos y luego es la muerte. Porque la Biblia es clara. El pecado te lleva a la muerte. Pero Jesús es el que nos da la vida. Jesús nos redime de todo pecado. Él es la solución. Mantente firme. No entables conversaciones con el enemigo. Porque Él es astuto. Porque Él es engañador. Él es arrojador de falacias. Arrojador de mentiras. Y te va a confundir. Oh, no, pero es que yo me sé mis 3, 4 versículos. Con 3, 4 versículos vas a ser presa fácil del enemigo. Para que tú puedas contrarrestar esa conversación equivocada, tienes que estar lleno de la palabra de Dios. De lo contrario, te van a derrotar. Te van a comer. Te van a matar. La palabra dice que el enemigo es experto en hacer solo esa cosa. Robar, matar y destruir. Es lo que quiere hacer contigo.
Tapa tus oídos. No hagas caso a la voz de la serpiente. No hagas caso a lo que el ofrecimiento. No hagas caso a la conversación para confundirte. Es lo que quiere hacer el enemigo, confundirte. Pero mediante la palabra y el Espíritu de Dios, dice que eso nos va a hacer libres. Que sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Vieron que estaban desnudos. Antes no sabían porque ya en ese momento sabían que era el bien y el mal. ¿Saben cuál es el problema entre saber el bien y el mal? Que nuestro corazón siempre va a decidir por el mal. Ese era el problema de que el Señor no quiso que ellos probaran de ese fruto porque nuestra conciencia y nuestra humanidad siempre está inclinada al mal. Yo estoy seguro que nosotros tenemos 10 opciones buenas y 10 opciones malas para tomar una decisión y nos vamos con las malas, porque lo malo es lo más atractivo, porque lo malo en una decisión es lo más corto, porque lo malo en una decisión es lo más fácil. Entonces, necesitamos evitar conversaciones equivocadas con personas equivocadas en momentos equivocados. Familia de Comunidad Vertical y usted que nos escucha, esperamos que el próximo fin de semana nos podamos ver y podamos hablar de los delantales de hojas de higuera que se hicieron estos. Se escaparon, se escondieron y tuvieron miedo, cuando el propósito de Dios nunca fue que el hombre tuviera miedo y se escondiera de él y que le diera vergüenza. Pero siempre Dios, en su amor y su misericordia, les cambió sus hojas de higuera, los vistió de piel. Sí, los sacó del huerto, pero así como los buscó y ellos se escondieron, es la misma dinámica hasta el día de hoy. Nosotros escondiendo y Jesús llamándonos. Nosotros huyendo y Jesús buscándonos. Nos vemos el próximo fin de semana. Bendiciones.